Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis de una sentencia que, de verdad, marcó un antes y un después en cómo la justicia en Colombia entiende la violencia contra las mujeres. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace que el asesinato de una mujer sea algo más que un homicidio? Y ojo, esta era la pregunta que tenía en sus manos la Corte Suprema de Justicia de Colombia allá por 2015. Y aquí viene lo interesante. En ese momento, el país ni siquiera tenía una ley específica para el feminicidio. El caso es el de la trágica muerte de Sandra Patricia Correa. Y lo que se decidió aquí sentaría un precedente fuertísimo. Así que bueno, arranquemos a desgranar esta historia. Miren, para poder captar la dimensión de lo que la Corte decidió, es fundamental, pero de verdad fundamental, entender el infierno, el abuso sistemático que vivió Sandra Patricia Correa. Lo que vemos en esta línea de tiempo es brutal. No se trata de un arrebato de ira, de un momento de locura, no. Lo que esto muestra es un patrón de violencia que fue escalando, haciéndose cada vez más y más grave. Es una crónica de una muerte anunciada. Literalmente. ¿Se dan cuenta del peso de esa frase? Por sobre mi cadáver. Eso no es una amenaza cualquiera. Es una declaración de posesión, de tú me perteneces. Y este punto, créanme, va a ser clave para lo que la Corte va a analizar después. Y la cosa no paraba ahí. Era una verdadera campaña de terror psicológico. Llamadas constantes para controlarla, aparecerse borracho en su casa, los gritos, las amenazas. Perra sucia, la voy a matar, e incluso la manipulación de su propia hija, diciéndole que todo eso era por amor. Queda claro, ¿no? Esto iba mucho más allá de los celos. Era una estrategia de dominación total. Ok, Ortiz confiesa. Y ahí es cuando arranca la verdadera batalla legal. Y todo, absolutamente todo, giraba en torno a una sola pregunta: ¿cuál fue el motivo real? Y aquí la cosa se pone complicada. Los primeros tribunales como que no sabían bien cómo catalogar el crimen. Finalmente, el Tribunal Superior de Medellín llega a una conclusión, que hoy nos parece increíble. Argumentó que no se aplicaba el agravante de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque para ellos era un crimen pasional, motivado por celos. Y aquí es donde se ve el choque de dos mundos, de dos formas de ver la justicia. Por un lado, la visión del tribunal. Una muerte pasional, celos, algo del momento. Y por otro lado, lo que la defensa de las víctimas argumentaba. No, un momento, esto es un contexto de dominación, de instrumentalización, de creerse dueño de ella. La pregunta que llega a la Corte Suprema es justamente esa. ¿Fue un arrebato de pasión o el último acto de una larga historia de sometimiento? Y es aquí, justo aquí, donde todo cambia. El caso llega a la Corte Suprema y la magistrada ponente, Patricia Salazar Cuéllar, le da un vuelco total. Propone un enfoque completamente diferente. Esto fue de verdad revolucionario. La Corte dijo, a ver, matar a una mujer por el hecho de ser mujer no es solo odiar a las mujeres en general. No, también es cualquier acto violento que se base en la idea de que la mujer es inferior, que está subordinada. En resumen, se trata de un ejercicio de poder y control. Pero ojo, la Corte también fue muy clara en esto. No todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ellos dijeron que la clave, el factor que lo cambia todo, es la evidencia de un patrón de dominación y control. Y para demostrarlo, la Corte simplemente conectó los puntos. ¿Se acuerdan de la línea de tiempo que vimos al principio? Bueno, pues ahí estaba todo. La violencia física extrema, el acoso constante después de la separación, las amenazas de muerte, una relación basada en la posesión. No eran actos aislados, eran la prueba de un desequilibrio de poder total y absoluto. Y creo que esta frase de la sentencia lo resume todo de una manera magistral. Dice, claramente no es una historia de amor, sino de sometimiento. El asesinato fue el acto final de despotismo. Con esto, la Corte destrozó por completo la narrativa del crimen pasional y la reemplazó por la narrativa del poder y el sometimiento. Bueno, y entonces, ¿en qué quedó todo esto? ¿Cuál fue el veredicto final? Y más importante aún, ¿qué legado nos dejó? Pues la Corte Suprema hizo lo que se conoce como casar el fallo. ¿Qué significa eso? Que anuló la decisión anterior.
y declaró que el homicidio sí fue agravado por el hecho de ser mujer. Esto fue un hito porque básicamente creó un manual de instrucciones para juzgar la violencia de género, incluso antes de que existiera una ley específica para el feminicidio. Y el impacto fue inmediato. En ese mismo año, 2015, esta sentencia recibió un premio súper importante, el Género y Justicia al Descubierto, de la ONG Women's Link Worldwide. Fue un reconocimiento a su tremendo aporte a la justicia con perspectiva de género. Y su legado más importante, quizás, es que se convirtió en una guía, en un faro para todos los jueces de Colombia. Les enseñó a cómo analizar las muertes violentas de mujeres, a mirar más allá del último acto de violencia y a examinar todo el contexto de poder y control que había detrás. Lo que nos deja una pregunta final. ¿Cómo es que las palabras de una sentencia judicial pueden cambiar la forma en que toda una sociedad se ve a sí misma? Pues bien, al darnos un nuevo lenguaje, nuevos lentes para entender la injusticia, esta decisión hizo mucho más que cerrar un caso. Desafió esas ideas tan arraigadas sobre la violencia, el amor y el poder. Nos obligó a todos a ver la cruda verdad que se escondía detrás de lo que muchos, por comodidad o ignorancia, llamaban un simple crimen pasional.